Bienvenidos. En esta oportunidad seguiremos haciendo nuestras aplicaciones del álgebra lineal, particularmente los vectores, y utilizaremos como pretexto para la presentación inicialmente la suma de vectores. En este caso es una aplicación a la física y es la adaptación del ejercicio 862, numeral 11 del texto Álgebra lineal y modelación, solución de problemas y ejercicios de Barragán, Melo y Haya. En esta oportunidad entonces el enunciado dice lo siguiente: sobre un cuerpo actúan las fuerzas F1 menos 1,1, F2 de componentes 1, menos 2, F3 con componente en X menos 2, y componente en Y menos 1, y F4 con componentes A y B desconocidas. Determine la magnitud y la dirección de dicha fuerza F4 si se sabe que la fuerza resultante es nula. Noten que estamos trabajando en dos dimensiones. En este caso, entonces, aplicamos la condición. Miren que la condición sobre el problema es que la suma total de fuerzas debe ser nula, es decir, debe ser el vector 0, 0. Y eso es lo que consideramos en este momento, que la suma de las cuatro fuerzas debe dar el vector 0, cuyos componentes pues son 0, 0. Hacemos la suma de las componentes vectoriales, ¿cierto? La fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3 y la fuerza 4 que no conocemos. Recuerden que la suma de vectores se hace componente a componente, o sea que quedaría menos 1, más 1, menos 2, más A. En la componente en X, menos 1, más 1, menos 2, más A. Y la componente Y, 1, menos 2, más 1, más B. Aquí es un más B. Y sumamos, entonces aquí esta cosa quedaría menos 2 más A. Y en el segundo componente se cancela el 1 y queda menos 2 más B. Y eso nos debe dar 0, 0. Entonces ahora sí, dos vectores son iguales si son iguales componente a componente. Luego tenemos el sistemita de ecuaciones menos 2 más A igual a 0 y menos 2 más B igual a 0. Despejamos para cada una de las variables y tenemos que A vale 2 y B vale 2. O sea que ya tenemos nuestro vector F4, que era de componentes A, B. Es decir, que el vector F4 debería ser de componentes 2,2, que es lo que tenemos en este caso. Ahora con esto hallamos la magnitud, es decir, la norma de dicho vector. La magnitud o la norma del vector pues es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿cierto? Entonces tenemos aquí que sería la primera componente que es 2 al cuadrado más la segunda componente que es 2 al cuadrado. Eso da la raíz de 8. Pero es que la raíz de 8 es la raíz de 4 por 2, que lo podemos expresar como 2 raíz de 2. Ahora bien, para hallar la dirección, ¿cierto? Nos piden la dirección del vector, pues aplicamos que la dirección del vector en R2 es la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Es decir, básicamente estamos haciendo que θ es tangente a la menos 1 de el componente en Y del vector sobre la componente en X del vector. Esto porque estamos en R2. En R3 nos tocaría trabajar con cosenos directores, ¿cierto? Pero pues no es el caso. En este caso estamos en el plano, luego simplemente con esto ya tenemos. Entonces θ es igual a tangente a la menos 1 de 2 sobre 2. Es decir, tangente a la menos 1 de 1, que eso es pi cuartos radianes o 45 grados. Cerciórese en utilizar la razón tangente a la menos 1 en su calculadora y fijarse en qué está trabajando, si está trabajando en grados o en radianes, ¿no? Bien, entonces ya tenemos nuestra solución al problema. Vamos a visualizar el asunto con GeoGebra para entender lo que estamos haciendo. Entonces, mire el asunto. Aquí hemos construido nuestros vectores F1, F2 y F3, ¿cierto? Están aquí en nuestro plano. Y tenemos nuestro componente F4 que inicialmente la conocemos. Sabemos que es A y B, ¿cierto? Aquí tenemos unas componentes A y B. A medida que vamos cambiando, pues tenemos nuestro vector. Y aquí en rojo hemos puesto la fuerza total, que es la suma de los cuatro vectores. Noten aquí que hemos puesto F1, aquí al prepararnos sobre el vector Ft, es la suma de F1 más F2 más F3 más F4. Noten entonces que quiero que en algún momento esa suma de vectores me dé 0. Es decir, que este vector en rojo desaparezca y quede sobre el origen, en 0, 0. Según nuestra solución, es cuando A valga 2 y B también valga 2. Entonces, a medida que yo muevo aquí debe empezar a acercarnos hacia 2, debe empezar a desaparecer ese vector. Y evidentemente ahí tenemos que la suma de vectores es 0, 0. Muchas gracias por su visita. No olviden dejar sus comentarios.